Perfecto. Ya estamos en el video 2. Ya estamos en el video 2 para continuación, darle seguimiento. Yo les había comentado a ustedes en el video anterior que yo les iba a dar un ejemplo, de lo que es la justificación. Un ejemplo de justificación no basado a la cruz, al perdón de pecados, sino basado a lo terrenal. Y para eso voy a comenzar a fabricar un ejemplo, como un ejemplo hipotético. Yo voy a fabricar un ejemplo hipotético de la justificación para luego acomodarlo en el mundo espiritual, como si fuera un ejemplo solamente, ¿ok? Ok, voy a pensar. Voy a comenzar a dar un ejemplo hipotéticamente. Yo salgo en mi carro por la mañana para ir a trabajar. Prendo mi carro, voy a trabajar, porque no solamente tengo que trabajar, sino que tengo que presentarme a una reunión que es importante. Yo necesito presentarme a esa reunión de trabajo, porque esa reunión de trabajo van a haber información importante que nos ayuda a los empleados a mantenernos firmes en el trabajo que realizamos. ¿Okay? Entonces sucede que cuando yo voy de camino en mi carro guiando, se me explota una goma, se me explota una llanta del carro y tengo que estacionarme para ver pues, qué puedo hacer con la goma que se me explotó la llanta. Pero como yo no sé qué hacer porque no tengo respuesta, porque a mí no tengo respuesta de una goma. Pero entonces yo tengo que llamar por teléfono a la tienda que venden una goma para que me traigan un delivery, que me pueda traer una goma y yo pagarle adicional, imagínate. Entonces espero como 20 o 25 minutos en lo que me trae la goma, y llego al trabajo a las 8:30. O sea, perdí el trabajo. Y cuando yo voy entrando por las puertas, me encuentro al jefe. El jefe de mi trabajo se encuentra conmigo frente a frente. Y bien enojado está el jefe. Bien enojado el jefe estando conmigo. Entonces el jefe me dice, perdiste el trabajo. Así que vete porque tú quedaste descalificado. Entonces yo me frustro y empiezo a llorar. Perdí el trabajo. Pero yo le digo al jefe, por favor, jefe, por favor, dame la oportunidad de yo hablar con usted en la oficina, porque yo quiero explicarle lo que a mí me pasó. Por favor, jefe. Entonces yo convenzo al jefe de que me dé la oportunidad de yo hablar con él en la oficina y sentarnos para yo poder hablar. Ok, cuando el jefe me dice, ok, habla que yo te escucho, yo empiezo a decirle al jefe, yo salí de mi casa contento, con el deseo de llegar al trabajo puntualmente o hasta 5 o 10 minutos antes de las 8. Pero jefe, se me explotó una goma, jefe. Se me explotó una goma y tuve que llamar a la tienda de gomas que me trajeran una goma, jefe. Pero se tardaron mucho, jefe. Jefe, perdóname, jefe. El jefe, mientras yo estoy hablando mi declaración, mientras yo estoy tratando de hablar mi declaración, el jefe se sienta así, a escucharme. Y el jefe está en esta postura, Mm, mm. Entonces, cuando yo encuentro al jefe así, entonces el jefe se levanta y se dirige hacia mí y con su mano me hace así y me dice, tranquilo, yo considero que lo que tú dices es justo. El jefe me dice, tranquilo, porque todo lo que tú me estás hablando, yo creo que es justo lo que tú me dices, porque yo también he pasado por la misma situación.
Yo considero que es justo lo que dice usted. El jefe me dice, paz, tranquilo, que tú vas a volver a trabajar conmigo. No te voy a ti a descalificar. Tú quedas aprobado en el trabajo nuevamente. Entonces el jefe me dice, Samuel, tú quedas justificado. Entonces, ¿qué significa justificación? Justificación del griego, que es dikaio, porque dikaiosis es justificación, que es un sustantivo. Pero la palabra justificar, que es un verbo, que es el acto de declarar justo, inocente, aprobado a una persona, es dikaio, que es justificar. Pero entonces la palabra justificación del griego es el acto de declarar, número uno, inocente. Número dos, justo. Número tres, también significa considerar. Número cuatro, también significa aprobar. Y número 5 también significa calificar. Calificar. Entonces, ¿qué significa eso? Que el jefe me aprobó mi ausencia en el trabajo. Mi declaración la halló justo. Lo halló justo y razonable. Lo halló justo. O sea, la palabra justificación es hallar justo y razonable y prudente una acción. Yo consideré que todo lo que tú me dijiste era justo y tenía valor. Por eso es que yo te voy a calificar, te voy a justificar para que tú vuelvas al trabajo. Ahora, eso mismo Cristo hizo en la cruz. Cristo hizo eso mismo en la cruz. Comenzando desde Génesis 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que Dios vio a los hombres pecadores todos, con un continuo, con una continuación continuamente en el pecado, pensando en el pecado y accionando en el pecado. No había forma que el hombre fuera salvo y justificado, porque la ley no vino a justificar a nadie. Romanos capítulo 3, 20, Pablo dice, Romanos 3, 20, dice que la ley del pecado lo que hace es que le da conocimiento al hombre que es un pecador. Pero Cristo le dice a los pecadores, ¿tú crees que yo perdoné todos tus pecados? ¿Tú crees que yo te libré de la condenación y la condenación cayó sobre mí? La condenación y la culpa y las maldiciones también cayeron todos sobre mí cuando yo morí. ¿Tú crees en lo que está hecho? ¿Lo crees? Pues ya tú eres justificado. Entonces, ¿qué es justificar bajo la ley terrenal? Aprobar algo. Considerar que es justo la declaración que yo hice y el jefe dijo, yo considero justo y valioso lo que tú me dices y yo te voy a calificar, te voy a justificar para que tú vuelvas a trabajar. Pero ese tipo de justificación que yo recibí de mi jefe, ese tipo de calificación y de justificación que yo recibí de mi jefe, nada tiene que ver con la obra redentora de Cristo, de la cruz. Nada tiene que ver con la cruz y la sangre de Cristo y el perdón de pecados, mucho menos. Sino que es un tipo de calificación y de justificación a base de un comportamiento, de una actitud, de una confesión que yo confesé al jefe. Y el jefe me declaró justo y aprobado por esa declaración. Solamente hasta ahí. Pero la calificación, la aprobación y la justificación que Cristo hace es que todos tus pecados, como Pablo ha sido expresa en Romanos 4:25, con la palabra transgresión, que la palabra transgresión son muchos pecados, cuando se violenta muchos pecados, adulterio, fornicación, mentira, lujuria, robo, los muchos pecados, que es la palabra paráptoma, que es caer en algún pecado de transgresión. No importa qué tipo de pecado de transgresión, pero de esta palabra paráptoma, que es la palabra transgresión, que es caer en pecado,
también está la palabra parapipto, que es recaer. Y recaer significa volver otra vez a recaer en el pecado. Todos tus pecados completos, Cristo los justificó. Los justificó en la cruz. Ahora, lo que me justifica y me aprueba todos mis pecados que yo he cometido, el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro, que todavía no lo hemos cometido, lo que me justifica y me perdona de mis pecados y me declara justo, como si yo nunca hubiera cometido ningún pecado de transgresión, porque esa es la justificación. La justificación es el perdón de todos mis pecados pasados, presente y futuro, que Dios me declara a mí como si yo nunca hubiera pecado, como si yo nunca hubiera pecado, como si yo nunca hubiera pecado. Esa es la verdadera justificación, para entonces yo tener la vida, la salvación. Cuando hay perdón de pecado, hay justificación. Y la justificación es el acto de Cristo en hacer una declaración legal. ¿Por qué es legal? Porque tú creíste. Tú creíste. Y si tú creíste en lo que está hecho, ya Dios te declaró justo para siempre. Sabiendo que el hombre va a fallar. Sabiendo que nosotros en la parte humana fallamos en nuestros pecados morales. Pero ya está pecado. Ahora, la importancia y el poder que tiene la justificación y el perdón de pecado es tan grande. El poder que tiene la justificación y el perdón de los pecados es tan poderoso que muchas veces nosotros no lo entendemos. Porque muchas veces cuando ya somos salvos y librados del poder de pecado, cuando cometemos cualquier falta moral, cuando cometemos cualquier pecado, lo primero que nosotros sentimos es que se nos va la paz. Pensamos que Cristo nos va a retirar el perdón. Cristo nos va a retirar su justificación. Pensamos que Cristo va a retirar de nosotros nuestra salvación. Y no es así. Porque el perdón y la justificación es para siempre. Porque es la única forma que tú puedas tener accesibilidad y entrada a la salvación. Y ahí entra el capítulo 5 de Romanos 1 y 2. Cuando Pablo dice en el libro de Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo. Dice que tenemos paz para con Dios y tenemos entrada ¿a dónde? A la salvación. Para siempre tú tienes entrada. Porque el acto de justificación en Cristo no es temporal. No es dependiendo de tu comportamiento, no es dependiendo de tu actitud, no es dependiendo si tú pecas. Ahora te voy a decir algo más. Cuando Cristo decidió perdonar todos nuestros pecados, el perdón de pecados no hace que tú dejes de pecar. No, Cristo no nos perdonó y tampoco Cristo no nos justificó. Escucha bien, Cristo Jesús no nos perdonó y segundo, Cristo Jesús tampoco nos justificó para que tú dejes de pecar. Porque si fuera así, qué alegría, no pecamos. Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, lo que hago no lo entiendo y termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Qué significa? El pecado de transgresión. Lo que dice Pablo es importante conocerlo, que Pablo se quedó con la tendencia al pecado moral. Al pecado de la concupiscencia se quedó con esa tendencia, porque nosotros no fuimos perdonados, no fuimos justificados, no fuimos salvados para dejar de pecar, sino que en medio de nuestra debilidad, Dios sabe que el hombre va a seguir fallando. Y bajo la ley, el que sigue fallando siempre va a quedar descalificado, sin salvación. Cristo en su gracia lo que hizo es, yo te regalo la salvación eterna. Yo te regalo el perdón de tus pecados. No tienes que hacer nada tú. Cuando nosotros entendemos que Cristo nos regaló la salvación y el perdón y la salvación eternamente, aún teniendo nosotros tendencia a los muchos pecados, al pecado de mañana, teniendo esa tendencia, eso causa en nosotros temor reverente.
Lo que hace que una persona siga en una práctica pecaminosa moralmente es sentirse condenado, sentirse que ya perdió la esperanza, sentirse que los ojos de Dios están sobre ellos, que lo mira enojado. Pero cuando tú entiendes que los ojos de Dios, cada vez que tú fallas, no te mira enojado, no te mira con desprecio, te sigue mirando justo. La justificación es el acto de declarar al pecador justo, limpio, porque la justicia de Dios está dentro de ti. Y si Dios es santo, si Dios es justo, entonces tú eres justo, porque Cristo te hizo justo por encima de tus pecados morales. Por encima de un acto repetitivo, Dios te hizo justo. Cuando tú entiendes eso, tú puedes descansar y puedes restaurarte y puedes dar fruto de santificación. Por eso es que tú ves aquí en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, significa que tú le puedes servir a Dios mejor en santificación. Tú puedes servirle a Dios en santificación cuando tú te quitas el peso del pecado, cuando Cristo te quita el peso de tus pecados y te dice que ya no hay más condenación, que yo he perdonado todos tus pecados completamente. Los pecados repetitivamente yo los he justificado. Tú te quitas ese peso. Y a causa de eso, entonces tú puedes servirle a Dios mucho mejor. Mucho mejor le puedes servir en comparación cuando Cristo no te ha perdonado. Cuando Cristo no te ha perdonado todos tus pecados, tú tienes un peso dentro de ti que no puedes servirle a Dios, porque sabe que está bajo el juicio y la ira de Dios. Por eso es que Pablo entonces dice aquí, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Observa que Pablo dice aquí, siervo de Dios eres, que le sirves a Dios ahora, y como fruto la santificación. ¿Qué significa la santificación? Que de ti mismo, de ti misma, tú puedes producir santificación. De ti misma y de ti mismo tú puedes desear servirle a Dios. Tú puedes apartarte del pecado. Tú tienes el deseo. Cuando tú sabes que Cristo perdonó los pecados completos, pasado, presente y futuro. Cuando tú sabes que Cristo te sacó de la condenación. Cuando tú tienes conocimiento que si tú fallas, Dios no te va a descalificar más. Porque la justicia es una justificación que hay. Y cada vez que tú fallas, tú te sientes mal y tú vas a la presencia de Dios. Y le dices a Dios, perdóname. Pero la verdad de la justificación y la verdad del perdón de pecado es que con un solo sacrificio que Cristo hizo, te perdonó para siempre. Los muchos pecados repetitivamente los perdonó. ¿Por dónde voy? Completamente los perdonó. Y justificó todos tus pecados, todas tus caídas, repetitivamente todas tus caídas, ¿verdad? La perdonó completo para que tú puedas ser salvo. Porque si no lo haces, si Cristo no lo hace, tú no puedes ser salvo y justo delante de Dios con pecados repetitivamente. Dime la verdad. Vamos a ser honestos. Vamos a ser sinceros delante de Dios. Tú tienes tu mente tan limpia, tan santo. Tú crees que tú no has cometido ni siquiera un pecado en tu mente para tú ganarte la aprobación de Dios y la calificación de Dios y la justicia y la santidad de Dios. Tú crees que eres tan limpio que no tienes ningún pensamiento en tu corazón de pecaminosidad. Vamos a ser realistas. Todos tenemos un pensamiento que no es digno, pero Dios perdonó ese pensamiento que no es digno. Perdonó el acto, perdonó la intención tuya, la mala intención la perdonó en la cruz. Todo lo perdonó para que tú tengas accesibilidad a la salvación eterna. Romanos 5, 1 y 2. Está clarísimo. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos entrada. ¿Cómo tú tienes entrada? Que Cristo te regale la salvación, el perdón de tus pecados. Que Cristo te declare justo, aunque tú cometas errores, que Él lo declare justo. Y Romanos 6:22 dice, eres siervo de Cristo. Tú eres hecho siervo de Dios y tienes por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Pues de acuerdo a Tesalonicenses, que se lo voy a poner en la pantalla,
Tesalonicenses, Pablo dice en Tesalonicenses, diciendo que Dios, que nos apartemos de todo pecado, de adulterio, de fornicación, de toda obra de maldad, que nos apartemos de toda mundanalidad, de todo acto pecaminoso. Pablo dice en cuanto a la santificación. Entonces, ¿por qué Pablo dice que tú te apartes? Porque tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo sabiendo que Cristo quitó el peso de la condenación que estaba detrás de ti condenando. Tú puedes dar fruto de santificación. Puedes hacerlo cuando Cristo saca de ti el peso de la condenación que iba sobre ti. Él lo sacó. Ahora tú estás menos pesado sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso te hace eso te hace a ti dar como deseo de santificarte, porque sabe que Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que nos apartemos del pecado. ¿Por qué Pablo lo dice? Porque tú puedes producir santidad. Tú puedes decirle a Dios, Señor, voy a quererte, voy a querer orar, porque sabe que Cristo quitó la condenación. Lo que hace que una persona siga en el pecado moral es sentirse condenado, que Cristo te calificó condenado. Pero cuando te justificó, que eres santa, eso produce en ti arrepentimiento y produce en nosotros el deseo de amar a Dios mucho más. Cuando tú sabes que Dios te aceptó como eres y te calificó en medio de tus debilidades. Así que hay que valorar la justificación y el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Lo veremos en la próxima semana con más mensajes de gracia y de justificación. Dios te bendiga.